Al borde del precipicio. Víctor Hernández sostiene las manos en los manillares de la silla de ruedas de su madre. 20 millones de pesos o su vida. 6 años de cuidados lo han llevado al límite. Un movimiento y todo se decidirá. El polvo danzaba bajo el sol de julio que se colaba por la sucia ventana de la oficina. Víctor Manuel se quedó con la frente apoyada en el cristal, contando las cabañas. 1, 2, 3, 8. Todas vacías. La pintura de los postes de madera se había desconchado de tal manera que parecía que la madera padecía una extraña erupción. Plena temporada alta de julio. Y en el complejo turístico solo habían tenido 2 huéspedes en el último mes. Una pareja de ancianos de Monterrey que se marchó a los 3 días. Quejándose del agua fría. Víctor se frotó las sienes. Le pulsaban con tanta insistencia que parecía que podía oír el latido. 47 años. Los últimos 6 sin unas solas vacaciones. Ni siquiera podía imaginar lo que era hacer las maletas y marcharse a algún lugar. Dejar las cabañas. Dejar a su madre. Sobre el escritorio, bajo una lámpara de luz tenue, había una pila de recibos. Cada uno con un sello rojo de vencido. Como un diagnóstico médico. Víctor calculó mentalmente. Crédito del banco. 15,000 al mes. Luz. 8,000. Sueldo de Teresa. La cocinera. 12,000. Medicinas para mamá. 9,000. Total, 44,000. Ingresos de julio. 0. De junio. 12,000 pesos de aquella pareja. Afuera se oyó el ruido de un motor. Era el viejo Tsuru de Teresa, que traqueteaba como si alguien estuviera tocando un tambor dentro del cofre. Víctor exhaló. Al menos había traído los víveres. El teléfono sonó justo en el momento en que Víctor se agachaba para recoger una pluma que se le había caído. Se golpeó la cabeza con el borde del escritorio y maldijo entre dientes. En la pantalla apareció un número. BBVA. Dígame, dijo, enderezándose y frotándose la coronilla. Víctor Manuel Hernández García. La voz al otro lado era de mujer, severa y completamente carente de emoción. Soy la licenciada Sofía Mendoza, gerente del departamento de crédito. ¿Cuándo planea liquidar su adeudo? Víctor tragó saliva. 4 meses de atraso. La deuda ya ascendía a 320,000 pesos con intereses y recargos. Miró los recibos y pensó que las cifras en el papel parecían menos aterradoras que en la voz de la licenciada Mendoza. Licenciada, deme hasta septiembre, pidió, tratando de sonar más seguro. Empezará a llegar el turismo. Le pagaré todo. Señor Hernández, dijo ella, con el tono de una maestra explicándole la tabla de multiplicar a un alumno especialmente torpe. Ya le hemos concedido 2 prórrogas. Tiene 2 semanas. Después de eso, procederemos con el embargo de bienes. Víctor colgó. Las manos le temblaban. Una traición. Apenas un poco. Pero lo suficiente como para notarlo. Miró a la pared, donde colgaba una vieja fotografía enmarcada. Él y su padre, ambos con cascos de construcción, sostenían las llaves de la primera cabaña. Hacía más de 20 años. Su padre sonreía ampliamente. Victorioso. Víctor, en aquel entonces, también sonreía. La ampliación estaba unida a la casa principal de forma irregular. Parecía que simplemente la habían arrimado a un lado y la habían clavado de cualquier manera. Víctor empujó la puerta con el hombro, se atascaba, y entró en la habitación, que olía a medicinas y a algo agrio que prefería no analizar. Doña Ana María Ramírez yacía en la cama junto a la ventana. 72 años. Los últimos 6 inmóvil. Miraba por la ventana hacia la Sierra Madre. Y Víctor nunca sabía qué veía exactamente allí. Las ramas de los pinos o algo más. Algo de su pasado, de cuando sus piernas aún le obedecían. Se acercó al armario y sacó un pañal para adulto. Lo hizo con un gesto mecánico y acostumbrado, como quien pone la alarma del despertador o enciende la luz, sin mirar a su madre a los ojos. Eso ayudaba. Se lo cambió y la limpió con una toallita húmeda. Le peinó el cabello cano, que se había vuelto tan fino que parecía una telaraña. En la estufa terminaba de cocerse el atole, ligero, casi como una sopa. Víctor sirvió un poco en un tazón. Se sentó junto a la cama y acercó la cuchara a la boca de su madre. Ella abrió la boca, obediente como un pajarillo, pero enseguida se atragantó. Víctor esperó pacientemente a que terminara de toser y le limpió la barbilla. La madre emitió un sonido, algo así como un ah, prolongado y lastimero. Era su intento de hablar desde el derrame cerebral. En vano, el habla nunca regresó. Víctor encendió la televisión en el canal de noticias, simplemente para llenar el silencio.
y extendió sobre sus rodillas un cuaderno con el informe de ingresos. Ceros, puros ceros. Un golpe en la ventana, brusco e inesperado. Víctor se sobresaltó, tirando el cuaderno. En el patio había una camioneta negra, una Suburban nueva, reluciente, completamente fuera de lugar frente a las decrépitas cabañas. De ella bajó un hombre con traje de negocios. Víctor abrió la puerta. El hombre le tendió la mano. Jian Wei se presentó con un ligero acento, traductor de la compañía Shanxi Development. Se dieron la mano. Víctor lo invitó a pasar y le ofreció un té. El hombre se negó cortésmente y fue directo al grano. Estamos construyendo un complejo de esquí a 100 kilómetros de aquí, explicó Jian, desplegando unos mapas sobre la mesa. Necesitamos todo el terreno del valle para la infraestructura, carreteras, teleféricos, servicios. Víctor miró el mapa. 13 parcelas ya estaban marcadas en rojo, compradas. Solo una permanecía en blanco, la parcela de su madre. 15 millones de pesos, dijo Jian, sacando una carpeta con contratos. Por todas las hectáreas de la sierra. 15 millones. Víctor guardó silencio, tratando de procesar la cifra. Menos las deudas. Menos los impuestos quedarían unos 10. Con ese dinero podría abrir un nuevo complejo en la Huasteca Potosina, donde los turistas sí llegaban en masa. O simplemente vivir sin trabajar. Unos 10 años. Necesitamos la firma de la propietaria, añadió Jian, golpeando el contrato con el dedo. Tienen 3 días para decidir. Víctor regresó a la ampliación con la carpeta en las manos. Se sentó junto a su madre. Extendió los documentos sobre la manta y le explicó todo lentamente, con claridad, el dinero, las cabañas, las deudas. Doña Ana María miró los papeles y luego desvió la vista hacia su hijo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lentamente, como un vaso que se llena de agua. Negó con la cabeza, débilmente, pero con firmeza. Mamá, es nuestra oportunidad, dijo Víctor, esforzándose por mantener la calma. Nos estamos hundiendo aquí. Las cabañas se caen a pedazos. Las deudas nos asfixian. La madre volvió a negar con la cabeza, con más fuerza. Emitió un sonido, un gemido prolongado, casi un rugido. Víctor recordó. Su padre, antes de morir 20 años atrás, le había hecho prometer a su madre que conservaría la tierra, que no la vendería a nadie. Nunca. Esa tierra había sido comprada por su abuelo, construida por su padre, regada con su sudor. Víctor se levantó y salió al porche. Jian esperaba junto a la camioneta, fumando pacientemente. Víctor negó con la cabeza. La noche era tranquila. Solo se oían los grillos y el lejano murmullo del río. Víctor se sentó a la mesa con una calculadora. Contó por enésima vez. 15 millones menos 320.000 de deudas. Menos los impuestos. Un 30%. Quedaban unos 10 millones de pesos. Con ese dinero, no solo podría abrir un nuevo negocio, podría vivir, simplemente vivir, sin créditos, sin llamadas del banco, sin esta maldita calculadora. Miró a su madre. Dormía con la boca entreabierta, respirando con dificultad, con un leve silbido. 72 años. Los médicos habían dicho, máximo 1 año o 2, quizás menos. Su organismo está muy desgastado. Víctor cerró los ojos. No puedo más. Se susurró a sí mismo. El cigarro ardía entre sus dedos. Víctor había dejado de fumar hacía más de 20 años. Después de que su padre muriera de un infarto. 3 meses atrás había vuelto a empezar. Compraba una cajetilla a la semana y se decía a sí mismo que era temporal. Estaba de pie en el porche, mirando la sierra. Un sendero se adentraba en el bosque, hacia una peña conocida como el Mirador del Águila. A su madre le encantaba ir allí antes de la enfermedad. Decía que fue exactamente allí donde su padre le propuso matrimonio. Después del derrame, le había pedido con señas que la llevara. Víctor se lo prometió, pero siempre lo posponía. El camino era malo para la silla de ruedas. Si ella muriera, pensó, y al instante se asustó de su propio pensamiento. Simplemente que muriera, de forma natural. La peña, un precipicio, 40 metros hasta el fondo. Un accidente. El freno de la silla de ruedas no funcionó. ¿Quién podría demostrar lo contrario? Víctor apagó el cigarro contra la barandilla. La idea se le instaló en la cabeza. Pequeña, repugnante, pero persistente. Entró en la casa. Su madre se había despertado y lo miraba desde la cama. Una mirada larga y seria. Él fue el primero en apartar la vista.
6 años atrás. La primavera llegó temprano. Víctor lo recordaba porque la nieve se había derretido a mediados de abril y ya podía empezar a preparar las cabañas para la temporada. Estaba en el techo de la tercera cabaña, reparando un agujero en la lámina, cuando el teléfono vibró en su bolsillo. Víctor, la voz de don Esteban sonaba extraña, entrecortada. Tu mamá se cayó. No se levanta. Víctor bajó del techo tan rápido que no notó cómo se rasgó la chamarra con un clavo. Condujo la vieja camioneta por el camino de terracería, superando cualquier límite de velocidad, mientras un martillo le golpeaba las sienes. Que no sea nada, que no sea nada. Su madre yacía en el suelo de la cocina, los ojos abiertos, mirando al techo. Víctor cayó de rodillas a su lado. «Mamá», gritó, sacudiéndola por el hombro. «Mamá, ¿me escuchas?» Ella parpadeó una vez, lentamente, pero no giró la cabeza. La ambulancia tardó 40 minutos en llegar desde la cabecera municipal. Víctor se quedó en el suelo, sosteniendo la mano de su madre. La izquierda estaba tibia, la derecha, fría como una piedra. No entendía por qué. En el hospital, la doctora Campos, una mujer corpulenta de rostro cansado, se lo explicó como si estuviera leyendo una receta. Derrame cerebral isquémico, dijo mientras llenaba el expediente. El lado izquierdo está paralizado. Tuvo suerte de seguir con vida, pero la recuperación, lo miró por encima de las gafas. No será completa. Durante 3 meses, Víctor llevó a su madre a las terapias. Electroforesis, masajes, rehabilitación física. Las cabañas permanecieron cerradas. Por primera vez en 20 años. Perdió la temporada. El dinero para el tratamiento lo sacó de los ahorros que tenía para reparar los techos. Para el otoño, quedó claro, su madre no se recuperaría. El habla no regresó. El lado derecho de su cuerpo permaneció muerto. Solo podía yacer en la cama, parpadear y mover la cabeza. ¿Ya no tiene recursos para la rehabilitación?, preguntó la doctora Campos en una de las consultas, hojeando el historial. No, respondió Víctor en voz baja. Ella asintió, como si lo esperara. Un neurólogo, un joven con una barba a la moda, sugirió un asilo para pacientes postrados, explicó, frotándose el puente de la nariz. 20,000 pesos al mes. Cuidado completo, alimentación, medicamentos. Víctor fue a ver el lugar. El edificio estaba en las afueras del pueblo, de ladrillo gris, con el yeso desconchado. Adentro olía a orina y a algo medicinal. Penetrante. Las enfermeras pasaban junto a las habitaciones con la expresión de quien carga sacos pesados. En un cuarto compartido yacían 6 ancianos. Algunos gemían, otros callaban. Todos miraban al techo. Junto a las camas había burós vacíos, sin fotografías, sin flores, sin rastro de que alguien los visitara. Víctor dio media vuelta y se fue, sin esperar el recorrido. Construyó la ampliación de la casa. Él mismo trabajó de noche, después de acostar a su madre en el hospital. En 2 semanas levantó un cuarto con una gran ventana que daba a la sierra. Instaló agua y puso una cama con colchón ortopédico. Te vas a enterrar en vida. Víctor, le dijo Elena, una enfermera conocida del hospital del pueblo. Contrata a una cuidadora, aunque sea por 25,000 al mes. ¿De dónde?, respondió Víctor, contando con los dedos. Más la comida, más las medicinas. No tengo ese dinero. Elena suspiró, pero no insistió. El primer año se convirtió en un horario aprendido de memoria. Despertar a las 7, lavar a su madre, agua tibia, esponja suave, con cuidado alrededor de los ojos. Alimentarla, atole líquido, cucharadita a cucharadita, sin prisa. Luego las medicinas, la pastilla rosa para la presión, la blanca para la coagulación, la amarilla para el corazón. Durante el día, trabajaba en las cabañas. Cada 3 horas corría a ver a su madre, a ver si estaba viva, si no había pasado nada. Por la tarde, de nuevo la comida, luego girarla en la cama para evitar las llagas. La enfermera Elena le había enseñado. Por las noches se despertaba con sus sonidos. Su madre no podía llamar, pero gemía bajo y prolongado. Víctor saltaba de la cama y corría hacia ella. A veces era solo un sueño, a veces un dolor. Compró un monitor para bebés y lo puso junto a su cama. Ahora oía cada suspiro, cada movimiento. Dormía a ratos, 2 o 3 horas por noche. A finales de año, dejó de afeitarse. Simplemente lo olvidaba. Luego dejó de parecerle importante.
Adelgazó 12 kilos. Los pantalones de mezclilla le bailaban en las caderas. Tuvo que apretarse el cinturón 2 agujeros más. Teresa le llevó una olla de caldo de res. La puso sobre la mesa y miró a Víctor. Víctor, dijo lentamente, pareces un zombi. Él quiso protestar, pero se miró en el espejo sobre el fregadero. Mejillas hundidas. Ojeras. Canas en las sienes. A los 42 años. Estoy bien, dijo. Me las arreglo. Segundo año. Ximena llegó un sábado. Llevaban 3 años saliendo. Ella trabajaba como contadora en la ciudad y venía los fines de semana. Víctor planeaba proponerle matrimonio. Había comprado un anillo y lo guardaba en un cajón. Ximena entró a la casa. Vio los pañales en el estante, los frascos de medicina sobre la mesa, a su madre en la cama junto a la ventana. Se sentó en una silla de la cocina, con la vista en el suelo. Víctor, empezó en voz baja. No estoy lista para esto. ¿Para qué?, preguntó él, aunque ya sabía la respuesta. Para esta vida, respondió ella, levantando la mirada. Lo siento. Ximena se fue. Víctor se quedó en el porche, viendo cómo el coche desaparecía tras la curva. Esperó el dolor, como el de un golpe, pero por dentro solo había vacío. Un vacío total. Un mes después, ella llamó. Víctor. ¿Conocí a alguien más?, dijo rápidamente, como si temiera no tener tiempo de decirlo todo. Perdóname. Por favor. Perdóname. No te preocupes, respondió él. Son cosas que pasan. Colgó. Sacó la cajita con el anillo del cajón. La miró y la volvió a guardar. Sus amigos dejaron de invitarlo a pescar. Al principio llamaban, luego escribían por WhatsApp, y después simplemente dejaron de hacerlo. Víctor de todos modos se negaba. No podía dejar a su madre sola. Cumpleaños, fiestas, todo pasaba de largo. Solo don Esteban pasaba a veces por las tardes, con una botella de tequila. Se sentaban en el porche, bebían en silencio, mirando la sierra. Don Esteban se iba sin despedirse. Tercer año. Víctor notó que se enfadaba con su madre. Se enfadaba y no podía evitarlo. Le cambiaba el pañal bruscamente, con tirones. Su madre se sobresaltaba. Lo miraba asustada. La alimentaba metiéndole la cuchara en la boca con rapidez. Demasiado llena. Ella se ahogaba. Él la limpiaba con una servilleta. Irritado, como si fuera culpa de ella. ¿Cuándo acabará esto?, pensaba mientras la miraba. Luego lo invadía una ola de culpa y horror. Se acercaba, le acariciaba la mano. Perdóname, mamá, susurraba. Perdón, no quería. Su madre lloraba. En silencio, las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. Y él no sabía si entendía que le pedía perdón o si simplemente le dolía algo. Víctor empezó a beber por las noches. Primero, un caballito antes de dormir para conciliar el sueño. Luego, 2. Después, simplemente dejó de contar. Compraba una botella cada 3 días. Se decía a sí mismo que no sería por mucho tiempo. Cuarto año. Abrió sus redes sociales. Hacía mucho que no entraba. ¿Para qué? Pero ese día lo hizo. Sus amigos sonreían en las fotos. Sergio en la playa en Cancún, junto a su esposa y 2 hijos. Luis en las montañas. En el Nevado de Toluca, haciendo senderismo. Ximena con un vestido blanco, junto a un hombre de traje. El pie de foto decía, el mejor día de mi vida. Víctor siguió deslizando. Sergio abrió un taller mecánico en la ciudad. Compró un departamento nuevo. Publicó fotos de la remodelación. A Ximena le nació un hijo. Un niño de cara redonda con un mameluco azul. Víctor cerró el navegador y miró por la ventana. La sierra. Los pinos. 20 años viendo lo mismo. Ni siquiera recordaba la última vez que había ido más allá del pueblo. Se acercó a su madre. Dormitaba con la cabeza ladeada, respirando tranquilamente. Mamá, susurró. ¿Hasta cuándo? Ella no lo oyó. Víctor se sentó a la mesa y apoyó la cabeza en sus manos. Yo debería estar viviendo, pensó, y solo estoy existiendo. Quinto año. Ocurrió un milagro. En verano, las cabañas cobraron vida. Llegaron turistas. Un grupo de la ciudad. 20 personas por 2 semanas. Luego otro grupo. Y después familias con niños. Víctor pidió un crédito. Remodeló 3 cabañas. Cambió los techos. Pintó las paredes. Instaló agua corriente en condiciones. Compró colchones y vajilla nuevos. A finales del verano, calculó las ganancias. Por primera vez en años. No había pérdidas, sino beneficios.
Pequeños. Pero lo sabía. 1 o 2 años más, le dijo a don Esteban, sentados en el porche, y saldré de deudas. Contrataré a una cuidadora y podré descansar un poco. Don Esteban asentía, sirviendo otro trago. En el otoño del 5.º año, sucedió lo contrario. Los clientes empezaron a cancelar sus reservaciones. Uno tras otro. Crisis económica, decían en las noticias. La gente ahorraba en vacaciones. El flujo de turistas desapareció en un mes. 6.º año. El banco empezó a presionar. Llamadas todas las semanas. Cartas con amenazas de embargo. Víctor miraba los recibos y comprendía. El final estaba cerca. Se acercó a su madre. Yacía junto a la ventana, mirando la sierra. Igual que siempre. Ni mejor, ni peor. Simplemente existía. 6 años. Y ella simplemente existía. Víctor se sentó en una silla a su lado, observando su perfil. Las arrugas, el cabello cano, las mejillas hundidas. ¿Cuánto más? Pensó, y se asustó de su propia pregunta. La Suburban negra regresó el lunes por la mañana. Esta vez, bajaron 2 hombres. Víctor reconoció a Jian Wei, pero a su lado caminaba un hombre con un traje gris y gafas de montura fina. Parecía alguien para quien los números eran más importantes que las personas. Señor Víctor, saludó Jian, estrechándole la mano. Le presento al señor Zhou, el director general. Zhou asintió brevemente, sin sonreír. Hablaba español con acento, pero con claridad. ¿Podemos pasar?, preguntó, dirigiéndose ya hacia la puerta. Se sentaron a la mesa de la cocina. Zhou desplegó mapas, planos y folletos a color con imágenes de pistas de esquí y hoteles. Señalaba puntos con el dedo. Su manicura era impecable. Mire, explicaba, recorriendo el mapa. El complejo está en construcción. La inversión es de 2.000 millones de pesos. Sin su terreno, la infraestructura no puede completarse. La carretera principal termina justo en su propiedad. Víctor miró el plano. Las líneas rojas marcaban las pistas de los teleféricos, las azules, las carreteras. Todas atravesaban la tierra de su madre. Aumentamos la oferta, dijo Zhou, cruzando las manos sobre la mesa. 20 millones de pesos. Es la última oferta. 3 días para decidir. Mi madre no está de acuerdo en vender, respondió Víctor en voz baja, estudiando el patrón del mantel. Entiendo, asintió Zhou, pero el miércoles por la tarde es la fecha límite. Después, nos iremos a otra región. No tenemos tiempo que perder. Víctor los acompañó hasta la camioneta. Jian se dio la vuelta antes de irse. Piénselo bien, señor Víctor, dijo, subiendo al vehículo. 20 millones es mucho dinero. La camioneta se marchó, dejando tras de sí una nube de polvo. El teléfono sonó exactamente al mediodía. Víctor estaba sentado en el porche, fumando su tercer cigarro seguido. En la pantalla apareció un número conocido. La licenciada Sofía Mendoza. Víctor Manuel. Su voz era más fría que de costumbre. Ha pasado una semana. Lo sé, dijo él, dando una calada. Licenciada. Un poco más de tiempo. Es posible que pronto reciba una cantidad importante. Hemos esperado 4 meses, respondió ella. Se oía el tecleo de un teclado al otro lado. Estaba trabajando mientras hablaba. Mañana irán los actuarios a realizar el embargo. Deme 3 días, suplicó Víctor, apretando el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Solo 3 días. Resolveré el asunto. Sofía guardó silencio. El tecleo cesó. Viernes por la mañana, dijo finalmente. Es la última oportunidad, señor Hernández. Si no hay dinero, se procede con el embargo. Víctor colgó y miró el calendario en la pared de la oficina. Lunes. El miércoles era la fecha límite de los chinos. El viernes, la del banco. 2 días para que su madre cambiara de opinión. O no terminó la frase en su mente. Por la noche, Víctor entró en la ampliación y se sentó junto a la cama de su madre. Le tomó la mano, fría y delgada, con la piel como papel de fumar. Mamá, escúchame, empezó, con calma, mirando al suelo. Nos van a dejar en la calle. Se lo van a llevar todo. Las cabañas, la casa, todo. Doña Ana María lo miraba. Sus ojos brillaban, ya fuera por las lágrimas o por la luz de la lámpara. He vivido así 6 años, continuó Víctor, tratando de no alzar la voz. Sin descanso, sin vida, por ti, por estas cabañas, por esta tierra que no quieres soltar. La madre negó lentamente con la cabeza. Débilmente.
pero con obstinación. «Mamá, ¿para qué quieres esta tierra?» La voz se le quebró en un grito. «Ya no te vas a levantar. No podrás caminar por ella. ¿De qué te sirve?» La madre emitió un sonido. Un gemido prolongado y doloroso. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Víctor se levantó de un salto, volcando la silla. Salió al porche y golpeó la pared de madera con el puño. Los nudillos le ardieron, pero era mejor que lo que sentía por dentro. El martes empezó con la certeza de que no había dormido. Se pasó toda la noche despierto, mirando el techo, contando las grietas. En el buró había una botella, medio vacía. No recordaba cuándo se la había terminado. Le dolía la cabeza como si alguien le estuviera clavando un clavo en el cráneo. Víctor fue a ver a su madre con el atole. Doña Ana María estaba de espaldas, mirando hacia la ventana. «El desayuno», dijo secamente. Ella no se giró. «Mamá, tienes que comer», repitió Víctor. Silencio. Algo dentro de él se rompió. «¿Qué comas?» «Te digo», gritó, acercándose a la cama. «Abre la boca». Le metió la cuchara en la boca con brusquedad. Ella se atragantó y tosió. El atole salpicó la almohada. «¿Lo haces a propósito?», gritaba Víctor, agitando la cuchara. «Aferrándote a esta maldita tierra. Papá murió hace más de 20 años. Deja de vivir de su recuerdo». La madre sollozaba. Las lágrimas corrían a raudales. Víctor estrelló el tazón contra el suelo. El atole se esparció en abanico por el linóleo. Salió de la habitación dando un portazo tan fuerte que los cristales vibraron. Una hora después llegó Teresa. Entró en la ampliación. Vio a la madre llorando. El atole en el suelo. Sin decir nada, tomó un trapo, limpió, cambió la funda de la almohada y no le dirigió ni una palabra a Víctor, que estaba sentado en el porche con la mirada perdida. Víctor se refugió en una de las cabañas de huéspedes, la misma que había remodelado el año anterior. Cerró la puerta por dentro. Sacó una botella de tequila. La destapó y bebió directamente de ella. Sin vaso. Sin nada. El tequila le quemaba la garganta, pero no le importaba. El teléfono sonaba. Jian Wei. No contestó. La licenciada Sofía Mendoza. Tampoco. Silenció el teléfono. Se tumbó en la cama y se quedó mirando el techo. Los pensamientos daban vueltas en su cabeza como hámsteres en una rueda. Recordó a su madre. Joven, fuerte. Iba a la sierra con una mochila. Cargaba cubetas pesadas de agua. Cortaba leña. Reía a carcajadas. Luego, la imagen de su madre en la cama. Indefensa. Mirándolo con súplica. Pidiéndole algo. Él no entendía qué. «No puedo más», susurró Víctor. Borracho. A la nada. «No puedo». Se quedó dormido vestido, sin quitarse la ropa. El miércoles llegó como una sentencia. Víctor se despertó porque el sol le daba en los ojos a través de una rendija de las cortinas. La cabeza le iba a estallar. Tenía la boca tan seca como si hubiera comido arena. Fue a la ampliación. Su madre yacía mirando por la ventana. El rostro hinchado de tanto llorar. Los ojos rojos. Víctor le cambió el pañal en silencio. La alimentó con atole, cucharada a cucharada. Mecánicamente. Le dio sus medicinas, la pastilla rosa, la blanca, la amarilla, todo de forma automática, como un robot. Ella no lo miraba. Él no la miraba. Víctor salió y se sentó en el porche. Sacó un cigarro. Le temblaban tanto las manos que se le cayó el encendedor. Lo recogió y logró encenderlo al segundo intento. Recordó el mirador del Águila. 40 metros hasta el fondo. Rocas afiladas en la cañada. Su madre quería ir allí, antes de la enfermedad. Le pedía que la llevara. Podría decirle que era un último paseo, para mostrarle la tierra que tanto amaba. Si la llevo allí, pensó Víctor, dando una calada, y accidentalmente el freno no funciona. La silla se desliza. Un accidente. El cigarro se consumió hasta el filtro. Lo apagó contra la barandilla. La tarde era tranquila. Los grillos cantaban en la hierba. En algún lugar de la sierra. Ululó un búho. Víctor se sentó a la mesa con el teléfono en la mano. Miró el número de Jian Wei en sus contactos. Pulsó llamar. «Señor Víctor». La voz de Jian sonaba alegre. «¿Ha tomado una decisión?» «Los documentos estarán listos», dijo Víctor con voz neutra. «Los llevaré mañana». «Excelente», casi gritó Jian. «El señor Zhou estará muy complacido. Llegaremos por la mañana». Víctor colgó. Tenía las manos frías. Aunque afuera hacía calor. El corazón le latía deprisa, como después de correr.
Se levantó y fue a la ampliación. Su madre dormitaba con la cabeza ladeada, respirando suavemente. Víctor contempló su rostro, las arrugas, las mejillas hundidas, el pelo cano. «Perdóname, mamá», susurró. «Simplemente ya no puedo más». Doña Ana María abrió los ojos. Lo miró fijamente. Durante un largo rato, Víctor desvió la mirada y salió. Esa noche no durmió. Yacía boca arriba, mirando la oscuridad. Mañana por la mañana, pensaba, la llevaré a la peña. Le mostraré la tierra por última vez. Y después, cerró los ojos. Después todo habrá terminado. El despertador sonó a las 6 de la mañana. Pero Víctor ya estaba despierto. Llevaba rato acostado con los ojos abiertos, viendo cómo el amanecer inundaba lentamente la habitación con una luz gris. Se levantó sin sentir cansancio, solo una determinación fría, como antes de saltar a un agua helada. Se dio una ducha larga, de pie bajo los chorros calientes hasta que la piel se le puso roja. Observó cómo el agua corría por los azulejos, formando remolinos que desaparecían por el desagüe, como la vida. Luego se afeitó, por primera vez en una semana. Se miró al espejo, las mejillas hundidas, las ojeras, pero el rostro afeitado. Se pasó la mano por la barbilla lisa. Se puso una camisa limpia, la azul que usaba en las fiestas. Mientras abrochaba los botones, se sorprendió de que los dedos no le temblaran. En la cocina, preparó atole para su madre, no tan líquido como de costumbre, sino espeso. Lo removía lentamente, viendo cómo las burbujas estallaban en la superficie. Preparó té, no de bolsita, sino de hojas, de una lata con ideogramas chinos. Lo dejó infusionar 3 minutos, cronometrados. Colocó todo en una bandeja con un mantel limpio, blanco y almidonado. Entró en la ampliación. Su madre estaba acostada con los ojos abiertos, al parecer. Tampoco había dormido. Víctor puso la bandeja en el buró. «Mamá», dijo con calma, sentándose al borde de la cama. «Hoy vamos a ir al mirador. Querías ir, ¿verdad?» Doña Ana María lo miró, sorprendida. 1 segundo. 2. Sus párpados temblaron rápidamente, como las alas de un pájaro. Luego, algo se encendió en sus ojos, alegría, esperanza, gratitud. Asintió repetidamente, como una niña a la que le han prometido un regalo. Sus manos sobre la manta se movieron, los dedos se contrajeron. Víctor la vistió con un suéter de lana abrigador, de color vino, que ella misma había tejido hacía más de 20 años. Las puntadas eran desiguales, pero era cálido. La envolvió en una manta. El pronóstico anunciaba un día fresco, 16 grados. Se aseguró de que la manta estuviera bien sujeta, que no se deslizara. La sentó en la silla de ruedas y comprobó el freno, accionándolo 2 veces. Funcionaba. La llevó hacia la camioneta. La rampa para la silla se había roto hacía 6 meses. No había dinero para repararla. Siempre lo dejaba para después. Víctor tomó a su madre en brazos. Se sorprendió de lo ligera que era, como un pájaro. Unos 40 kilos. No más. Hueso y piel. Casi nada. Hubo un tiempo en que ella lo cargaba a él en brazos. Y ahora él la cargaba a ella. Por última vez. La sentó en el asiento del copiloto y le abrochó el cinturón de seguridad. Tiró de él para comprobarlo. Estaba bien sujeto. Subió la silla de ruedas a la caja de la camioneta. Vieja, chirriante, oxidada en los bordes. El camino de terracería hacia la sierra estaba destrozado por las lluvias de primavera. La camioneta se sacudía tanto en los baches que Víctor tenía que sujetar el volante con ambas manos. La mandíbula apretada, la vista al frente. No miraba a su madre. Temía que si lo hacía, cambiaría de opinión. Su madre iba a su lado, mirando por la ventana. Los pinos altos, con sus troncos rojizos bajo el sol. Los helechos a la sombra, húmedos por el rocío. Un arroyo que cruzaba el camino. El agua, clara y fría, dejaba ver cada piedra del fondo. Víctor recordó que su padre los llevaba allí de niños. Montaba una tienda de campaña en un claro junto al arroyo. Pescaban, recogían hongos, los asaban en una fogata. Su madre horneaba papas en las brasas, con las manos llenas de hollín, pero riendo. Su padre contaba historias de la sierra, de coyotes, de cazadores, de los viejos tiempos. Víctor escuchaba, envuelto en su saco de dormir, y pensaba que así sería siempre. Su madre emitió un sonido, agudo, casi alegre.
Señaló con los ojos hacia la izquierda, donde entre los árboles se veía un viejo puesto de caza. Las tablas estaban oscurecidas por el tiempo, la escalera podrida, pero seguía en pie. Víctor recordaba ese puesto. Se subía allí de niño. Su padre le gritaba desde abajo, «Cuidado, no te vayas a caer», y su madre se llevaba las manos al pecho, con miedo de mirar. Un nudo se le formó en la garganta. Víctor tragó saliva y apretó el volante con más fuerza. Los nudillos se le pusieron blancos. «Dinero», pensaba, repitiendo el monólogo interno como un mantra. «Las cabañas. Libertad. No te distraigas. Tienes que hacerlo. No puedes seguir viviendo así». 20 minutos después, llegaron a un claro al pie de la peña. La camioneta no podía seguir. El resto era a pie. Víctor apagó el motor. El silencio cayó tan de repente que por un segundo le zumbó en los oídos. Solo el viento susurraba entre los pinos y el canto de un pájaro en lo alto. La silla de ruedas avanzaba a duras penas por el sendero, pedregoso, con raíces de árboles que sobresalían como huesos a través de la piel de la tierra. Víctor empujaba con todas sus fuerzas. Su madre se aferraba a los reposabrazos, con los dedos blancos por la tensión y los nudillos prominentes. La subida era empinada, 300 metros hasta la cima, pero parecían más. El sendero serpenteaba entre grandes rocas, rodeaba un pino caído, derribado por una tormenta. El tronco yacía atravesado y tuvieron que desviarse. Víctor respiraba con dificultad. El sudor le entraba en los ojos. Salado, ardiente. Se lo secaba con la manga. La camisa se le pegaba a la espalda. Empapada. Las manos le resbalaban en los manillares de la silla. Las palmas húmedas. Se detuvo en una bifurcación para tomar aliento. Se apoyó en el tronco de un abedul. La corteza estaba fría contra su espalda. Se secó la frente con la palma de la mano. Miró hacia arriba. La cima estaba cerca. Unos 100 metros más. Luego miró a su madre. Ella contemplaba el cielo. Las nubes que flotaban lentamente, como témpanos de hielo en un río. Blancas. Esponjosas. Cambiando de forma. Sonreía con el lado de la cara que aún le obedecía. Víctor no la había visto sonreír en mucho tiempo. Quizás años. Está feliz. Comprendió. Y el pensamiento fue como una puñalada. Por primera vez en años. Está verdaderamente feliz. Aquí, en este sendero, subiendo a su lugar favorito. Y de inmediato, otro pensamiento, frío como el hielo, y ahora mismo la voy a matar. Víctor ahuyentó la idea y siguió empujando la silla. Las piernas se le agarrotaron. Las rodillas le flaqueaban. Las pantorrillas le ardían donde las venas se hinchaban por el esfuerzo. La espalda le dolía. Una vieja lesión de cuando se cayó del techo 5 años atrás. Reparando una gotera. 50 metros más. 40. 30. Víctor contaba los pasos. 1, 2, 3. No pensar. Solo empujar. 20 metros. 10. La cima. Una plataforma plana del tamaño de una sala. La hierba aplastada por el viento. Y más allá, el precipicio. Abajo, el valle se extendía por kilómetros. La sierra se ondulaba hasta el horizonte como un mar. Azul, verde, infinita. Víctor colocó la silla a 3 metros del borde. Accionó el freno 2 veces. Por costumbre, se sentó en una gran roca cercana, respirando con dificultad. Se secó el sudor. Sacó una cantimplora del bolsillo. Bebió un par de tragos. El agua estaba tibia, con sabor a metal. Contempló el valle. El sol se inclinaba hacia el ocaso. Faltaban 2 dedos para el horizonte si extendía la mano. El cielo se teñía de rosa en los bordes. Las nubes se pintaban de naranja. Las sombras se alargaban, azules, frías. Su madre lo observaba todo, y las lágrimas le corrían por las mejillas. Silenciosas, luminosas. No sollozaba, no gemía, simplemente lloraba, contemplando la belleza. Las gotas caían sobre la manta, oscureciendo la tela. Víctor entendió, se estaba despidiendo. Sabía que era la última vez. Quizás incluso sabía por qué la había llevado allí. Las madres siempre lo saben. Es hermoso, ¿verdad, mamá? Preguntó con voz ronca, sin mirarla. Doña Ana María asintió, sin apartar la vista del valle. Lenta pero firmemente. Víctor se levantó. Las piernas le pesaban como plomo. Se acercó a la silla y puso las manos en los manillares. Estaban tibios por el sol. El metal se había calentado durante el día. 40 metros hacia abajo.
quizás 45. Víctor miró el fondo de la cañada, entrecerrando los ojos por el sol. Había rocas afiladas, cubiertas de musgo, verdes, resbaladizas. Si uno caía desde esa altura, quitar el freno, pensó, inmóvil, con las manos en los manillares. Empujar. La silla rodará. Accidentes. El freno no funcionó. Intenté detenerla. No pude. Una silla vieja. Todo el mundo lo sabe. Es simple. Lógico. Todo planeado. La tierra pasaría a él por herencia. En una semana. Los documentos estarían listos en la notaría. Sellos. Firmas. Escrituras. Los chinos transferirían el dinero. 20 millones. Menos impuestos. Un 30%. Quedarían 14. Menos la deuda de 320.000, casi 14 millones limpios. Con ese dinero se podía vivir. Simplemente vivir. Sin hacer nada. Unos 20 años. Quizás más. El banco cobraría lo suyo. No le quitarían las cabañas. Las cabañas serían suyas. La tierra suya. La libertad suya. La policía ni siquiera investigaría. Una anciana de 72 años. Inválida desde hacía 6. Accidentes en senderos de montaña. Ocurren. A menudo. Víctor tensó las manos en los manillares. Los músculos se endurecieron. Las venas se hincharon en sus muñecas. Las uñas se clavaron en el metal. Bastaba un solo movimiento. Un segundo. Y todo terminaría. Permaneció así un minuto. Quizás más. El tiempo se estiró como una goma. El viento le soplaba en la cara. Frío. Con olor a pino. El sol le calentaba la nuca. Abajo. La sierra susurraba. Un sonido lejano y monótono. Ahora. Pensó. Ahora o nunca. Si no es ahora, no habrá otra oportunidad. Los chinos se irán. El banco se quedará con las cabañas. Todo perdido. Apretó los dedos con más fuerza. De todos modos. Morirá pronto. El médico dijo 1 año. Quizás 2. ¿Para qué alargar esto? ¿Para qué otro año de sufrimiento para ella y para mí? Pero sus manos no se movían. Vamos, se ordenó a sí mismo. Hazlo rápido. No pienses. Inspiró profundamente. Exhaló. Su madre giró la cabeza. Lentamente. Con esfuerzo, el cuello no le obedecía bien. Miró a Víctor directamente a los ojos. Durante un largo rato, Víctor se quedó helado. En su mirada no había miedo, solo tristeza. Una tristeza profunda, silenciosa, y comprensión, como si lo supiera todo. Siempre lo había sabido. Ella sabía por qué la había traído aquí. Su madre negó lentamente con la cabeza. No era una prohibición, ni una súplica para que se detuviera. Solo era pena, como si dijera, te entiendo, hijo, entiendo por qué haces esto, y te perdono. Víctor desvió la mirada, incapaz de sostenerla. Miró el atardecer. El sol tocaba el horizonte, enorme, rojo como el hierro al rojo vivo. Los últimos rayos le daban en los ojos. Perdóname, mamá, susurró, y la voz se le quebró. Tengo que hacerlo. Simplemente estoy cansado. Tan cansado. Se inclinó hacia la silla. Su mano se dirigió a la palanca del freno. Los dedos le temblaban. Apenas un poco. Pero temblaban. Agarró la palanca. No pienses. Se ordenó. Solo hazlo. Rápido. No pienses. Un clic. El freno se liberó. Las ruedas quedaron libres. Víctor se enderezó. Colocó ambas manos en los manillares. Inspiró profundamente. El aire era frío. Olía a pino y a algo amargo. El corazón le latía tan fuerte que parecía que el eco retumbaba en el valle. Empezó a empujar. La silla avanzó lentamente. 1 centímetro. Otro más. Las ruedas chirriaban. Había que engrasarlas. Hacía tiempo que le había pedido a don Esteban que consiguiera aceite. Luego más rápido. A 1 metro del borde. Víctor empujaba con más fuerza. El terreno bajo las ruedas era liso, compactado. La silla ganaba velocidad. 50 centímetros. Su madre cerró los ojos. Los labios se movieron. Rezaba. Probablemente. 20 centímetros. La silla estaba al borde, tambaleándose. Pequeñas piedras se desprendían y caían silenciosamente al vacío. Víctor se afianzó con los pies y empujó con todas sus fuerzas. La silla se inclinó hacia adelante. Las ruedas delanteras quedaron suspendidas sobre el abismo. Un instante más. Balanceándose en el borde, Víctor empujó una vez más.
La silla se tambaleó, superó el borde y cayó. Víctor oyó el estruendo del metal contra la roca. Muy abajo, un sonido terrible. Final. Un chirrido metálico. Un golpe sordo. Otro más. El eco se extendió por el valle. Rebotó en las peñas y regresó como una ola. Luego, el silencio. Absoluto. Hasta el viento pareció detenerse, como si el mundo se hubiera paralizado en shock. Él se quedó en el borde, mirando hacia abajo. El corazón le latía tan fuerte que ahogaba todo lo demás. Boom, 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 boom. La respiración era corta, entrecortada. Le faltaba el aire. Abajo, sobre las rocas, yacía la silla de ruedas volcada. Las ruedas apuntaban hacia arriba. Una giraba lentamente. A su lado, el cuerpo inmóvil de su madre. El suéter color vino. Una mancha brillante sobre la piedra gris. La manta se había deslizado a medias y ondeaba al viento. Azul con cuadros blancos. Hecho. Irreversible. Para siempre. Víctor dio un paso atrás. Luego otro. Las piernas le flaquearon, como si los huesos se le hubieran disuelto. Cayó de rodillas. La hierba estaba fría y húmeda. Miraba hacia abajo, sin parpadear. Los ojos se le secaron. Quería pestañear, pero no podía. Las manos le temblaban violentamente. Las apretó en puños. Las pegó a sus muslos. Pero el temblor no cesaba. La he matado. Comprendió. Y el pensamiento fue helado. Nítido. He matado a mi propia madre. Soy un asesino. La palabra se le atascó en la garganta. Asesino. Era un asesino. Quiso levantarse, pero no pudo. Las rodillas no lo sostenían. Se quedó sentado en la hierba, mirando el cuerpo allá abajo, tan pequeño desde esa altura, como una muñeca, como nada. Y sin embargo, era su madre, la que lo trajo al mundo, lo amamantó, lo crió, la que lo amó, incluso cuando él le gritaba. Perdía los estribos. La odiaba. Víctor cerró los ojos con fuerza, pero la imagen no se iba. Quedó grabada en sus párpados, la silla volcada, el cuerpo inmóvil, la manta ondeando. Y entonces, a su izquierda, desde detrás de los pinos, se oyó un gruñido, bajo, profundo, lleno de furia. Víctor se giró. De la sombra de los árboles salió una loba, enorme, gris, cicatrices en el pecho, como medallas de guerra. Sus ojos amarillos miraban directamente a Víctor, sin parpadear, llenos de acusación. Ella lo había visto todo. Víctor estaba al borde del precipicio, mirando hacia abajo. Sobre las rocas afiladas yacía la silla de ruedas volcada. A su lado, el cuerpo de su madre. Lo había hecho. Había matado a su propia madre. Le temblaban las manos. Le flaqueaban las rodillas. Le sumaban los oídos tan fuerte que parecía que alguien tocaba una campana dentro de su cráneo. La loba estaba a 10 metros, observándolo con sus ojos amarillos. Ya no gruñía, solo miraba, fijamente, como un juez a punto de dictar sentencia. Víctor dio un paso hacia el sendero para bajar. Tenía que descender, comprobar. Quizás estaba viva, quizás había una oportunidad. La loba dio un paso adelante, bloqueándole el paso. Déjame pasar, graznó Víctor. Tengo que ir con ella. La loba no se movió. A la derecha, de entre los helechos, salió otro lobo, más joven, más oscuro, casi negro. Enseñó los dientes. A la izquierda, un tercero, gris rojizo, más pequeño, gruñía en voz baja, amenazante. Víctor miró a su alrededor. 3 lobos formaban un semicírculo, bloqueando el camino de bajada. La loba en el centro, los 2 jóvenes a los lados. Déjenme pasar, gritó Víctor. Puede que esté viva, pero sabía que se mentía a sí mismo. Desde una altura de 40 metros, sobre rocas afiladas, nadie sobreviviría. El lobo oscuro saltó hacia adelante, chasqueando los dientes bruscamente en el aire, cerca de la pierna de Víctor. Víctor retrocedió. Su espalda casi tocaba el precipicio. Los lobos no lo dejaban bajar. Sabían lo que había hecho y no le permitían acercarse al cuerpo. Víctor se sentó en una roca. Las piernas no le respondían. Se cubrió la cara con las manos. La he matado. Comprendió. Soy un asesino. El sol se ponía. El cielo se tiñó de rosa. Víctor estaba sentado en la roca, con la mirada perdida. Los lobos se tumbaron en la hierba, esperando, sin irse. Víctor sacó el teléfono con manos temblorosas.
2 rayas de señal. Marcó el 911. Tonos largos. Emergencias. Dígame, respondió una voz masculina. Estoy en el mirador del Águila, dijo Víctor. Y su voz sonó ajena. Hubo un accidente. Una silla de ruedas se cayó por el precipicio. Mi madre. Está abajo. ¿Puede bajar hasta ella? No. Víctor miró a los lobos. Hay lobos. No me dejan pasar. ¿Está usted herido? No. No haga movimientos bruscos, dijo el operador. Un equipo ya va en camino. Estarán allí en 2 horas. Víctor bajó el teléfono. La pantalla parpadeó. Una notificación. Llamadas perdidas. 7 de Jianwei. 3 mensajes. Señor Víctor, ¿dónde está? Estamos esperando los documentos. Llame urgentemente. La batería marcaba un 5%. El teléfono vibró y la pantalla se apagó. Víctor apretó el teléfono muerto en su mano. Los chinos esperaban. El trato. El dinero. Y él acababa de matar a su madre por ese dinero. Las 2 horas se hicieron una eternidad. Víctor permaneció inmóvil. Los lobos yacían en círculo, sin quitarle los ojos de encima. El sol se ocultó. Oscureció. Empezó a hacer frío, pero Víctor no lo sentía. Solo sentía el vacío. Abajo, en la cañada, yacía su madre, muerta. Por su culpa. La loba se levantó. Se acercó al borde del precipicio y miró hacia abajo. Aulló. Un aullido largo, prolongado, lúgubre, como en un funeral. Los 2 lobos jóvenes se le unieron. Un triple aullido se extendió por la sierra. Víctor escuchaba. Las lágrimas corrían por sus mejillas. En silencio, sin sonido, la loba lloraba a su madre. Y él, su hijo, estaba allí sentado, sin poder siquiera acercarse al cuerpo. Se oyeron voces desde abajo cerca de las 10 de la noche. Linternas iluminaron el sendero. Aquí, gritó Víctor con voz ronca. Arriba. 3 hombres aparecieron en la cima. Ropa de camuflaje, mochilas, linternas en la cabeza, protección civil. El mayor, un hombre canoso y de aspecto cansado, miró a su alrededor. Gregorio Islas se presentó. ¿Dónde está la víctima? Víctor señaló hacia abajo. Allá. La silla de ruedas se cayó. El freno no funcionó. Gregorio iluminó el fondo con su linterna. Guardó silencio un largo rato. Bajamos, les dijo a los más jóvenes. Pablo, Sergio, síganme. Los lobos se retiraron a la sombra, dejando pasar a los rescatistas por el sendero. Pero a Víctor no lo dejaron pasar. El lobo oscuro gruñó cuando intentó seguirlos. Qué raro, murmuró Pablo, el rescatista más joven. Los lobos normalmente le temen a la gente. Quédese aquí, le dijo Gregorio a Víctor. Nosotros nos encargamos. Bajaron. Víctor se sentó en la roca. A esperar. Los lobos yacían cerca. Testigos silenciosos. Media hora después, los rescatistas regresaron. Sus rostros eran sombríos. No sobrevivió, dijo Gregorio secamente. Vértebras cervicales. Muerte instantánea. Víctor asintió. Lo sabía. Pero oírlo era diferente. ¿Cómo ocurrió? Preguntó Gregorio, sacando una libreta. Puse la silla de ruedas aquí, empezó Víctor, mirando al suelo. Quería mostrarle el atardecer. Le encantaba este lugar. Me alejé un minuto y oí el estruendo. Me di la vuelta. La silla ya no estaba. ¿Estaba puesto el freno? Sí, mintió Víctor. Era una silla vieja. Probablemente no funcionó. Gregorio tomaba notas. Pablo miraba a Víctor de forma extraña, como si no le creyera, pero no dijo nada. Nos llevaremos el cuerpo, dijo Gregorio. A usted lo llevaremos abajo. La policía tendrá que hacerle algunas preguntas. Víctor asintió. Se levantó y se dirigió al sendero. Los lobos se apartaron, dejándolo pasar. Pero la loba, al internarse en la sierra, se dio la vuelta y lo miró por última vez. En sus ojos amarillos no había perdón. Descendieron lentamente. Víctor iba el último. Volvió la vista hacia la cima. La loba estaba de pie al borde del precipicio, su silueta recortada contra el cielo nocturno. Aulló de nuevo. Una vez. Brevemente. No era un lamento. Era una acusación. Víctor sabía que la loba no lo olvidaría. No lo perdonaría. Él había matado a quien la salvó 10 años atrás. Y la loba lo recordaría. Bajaban la camilla con lentitud. Con cuidado. Pablo y Sergio iban delante, pisando con cautela. El sendero era estrecho. Las piedras resbaladizas por el rocío de la noche.
Gregorio iba detrás, alumbrando con la linterna. El haz de luz saltaba por los troncos de los árboles, revelando raíces, piedras, hoyos. Víctor caminaba el último, agarrándose a los árboles. Las piernas no le obedecían, como si fueran ajenas, de algodón. El cuerpo de su madre estaba cubierto con una manta térmica plateada, que brillaba a la luz de las linternas como papel de aluminio. Solo las puntas de los dedos sobresalían por el borde, amoratadas, cerosas, sin vida. Víctor miraba esos dedos y no podía apartar la vista. Miraba y pensaba. Esas manos lo habían sostenido de niño. Lo habían mecido en la cuna cuando lloraba por las noches. Le habían dado de comer con una cucharita cuando estaba enfermo. Le habían acariciado la cabeza cuando tenía miedo. Le habían cosido camisas en la máquina de coser. Le habían puesto parches en los pantalones cuando los rompía jugando. Y él la había empujado por un precipicio con sus propias manos. Deliberadamente. El sendero serpenteaba entre las rocas, descendiendo cada vez más. Víctor tropezó con una raíz y se agarró al tronco de un pino. La corteza era áspera, fría, pegajosa por la resina. Los dedos se le quedaron pegados. Tuvo que despegarlos. La resina se quedó en su piel. Con cuidado, dijo Gregorio, volviéndose. El camino está resbaladizo. Agárrese bien. Víctor asintió, sin responder. Tenía la garganta tan apretada que era imposible hablar. Con cuidado, pensó, casi riéndose del absurdo. ¡Qué gracioso! Acabo de matar a mi madre y me dicen que tenga cuidado en el sendero. Tardaron unos 40 minutos en bajar, quizás más. El tiempo transcurría de forma extraña. A veces se arrastraba, a veces se precipitaba. Víctor miraba la camilla, la manta plateada, los dedos de su madre, y no podía creer que fuera real. Abajo esperaba la camioneta de protección civil, blanca con anchas franjas naranjas a los lados. La torreta del techo estaba apagada. No había a quien salvar. Solo un cadáver que transportar. Pablo abrió la puerta trasera y bajó un asiento. Víctor vio cómo cargaban la camilla con cuidado. Oyó el chasquido metálico de los seguros. Se sentó en el asiento del copiloto. Gregorio se puso al volante. Encendió el motor. El vehículo rugió y traqueteó. Se pusieron en marcha. Viajaron en silencio. Solo la camioneta retumbaba en los baches. Las ramas de los árboles azotaban el techo. Plas, plas, plas. Monótono. Adormecedor. Víctor miraba por la ventana. La sierra pasaba a su lado. Negra. Impenetrable. Infinita. Los árboles parecían centinelas. Silenciosos. Acusadores. La llevamos a la morgue, dijo Gregorio, sin apartar la vista del camino. A la cabecera municipal. Se requiere una autopsia en casos de accidentes. Procedimiento estándar. ¿Autopsia? Repitió Víctor, y su voz sonó extraña, hueca, como desde un barril. Sí, asintió Gregorio, cambiando de marcha, para establecer oficialmente la causa de la muerte, registrar las lesiones. Comprende, con una caída desde esa altura. Hay fracturas características, todo quedará documentado. Víctor asintió, mirando la carretera. La autopsia encontrará las fracturas, pensó, apretando las manos sobre las rodillas. Columna, costillas, cráneo, pero no encontrará que yo la empujé. Solo dirán, cayó desde una altura de 40 metros. Accidente. El freno no funcionó. Silla vieja. Suele pasar. Apretó los puños con fuerza. Las uñas se le clavaron en las palmas. Dolía, pero no los aflojó. El dolor lo distraía. Ahogaba lo otro, lo que llevaba dentro. Negro, frío, pesado. Víctor cerró los ojos y vio la silla inclinándose, cayendo por el borde, precipitándose. Oyó el estruendo del metal contra las rocas. Una y otra vez. En bucle. Abrió los ojos y miró la oscuridad a través de la ventana. La morgue del pueblo funcionaba las 24 horas. Un edificio gris de 2 pisos. El yeso desconchado. La pintura desvaída. En el primer piso, un letrero, Servicio Médico Forense. Las letras blancas sobre fondo azul. Algunas se habían caído. Se leía con dificultad. Gregorio ayudó a bajar la camilla. Salieron 2 camilleros con batas blancas. Batas muy lavadas, con manchas. Sacaron una camilla metálica. Las rueditas chirriaban. Una se atascaba. ¿Es usted familiar?, preguntó uno, mirando a Víctor por encima de unas gafas de montura gruesa. Hijo, respondió Víctor con voz ronca.
¿Tiene los documentos de su madre? Víctor se metió la mano en el bolsillo de la chamarra. Los dedos le temblaban. Encontró el INE y lo sacó. Siempre llevaba consigo la identificación de su madre, por si algo le pasaba, si necesitaba una ambulancia, si había pasado. El camillero tomó el INE, lo abrió, lo iluminó con la linterna de su teléfono y entrecerró los ojos. Ana María Ramírez de Hernández leyó en voz alta, monótonamente. 72 años. Entendido. Vaya a la primera ventanilla a la derecha, para tramitar los papeles. Mañana, después de la autopsia, le informaremos cuándo puede recogerla. Autopsia, repitió Víctor. Necropsia de ley, aclaró el camillero, cerrando la identificación. Obligatoria en casos de muerte accidental. Así es la ley. Trasladaron el cuerpo de la camilla de rescate a la metálica. Los camilleros lo hicieron con naturalidad, como un trámite más. La levantaron, la colocaron, la cubrieron con una sábana y la llevaron adentro. Las puertas de la morgue se cerraron con un chasquido metálico. Pesado, definitivo, como la tapa de un ataúd. Víctor se quedó en la entrada. Un viento frío le soplaba en la cara, agitándole la camisa. Gregorio, a su lado, encendió un cigarro. Sacó una cajetilla arrugada. Hizo sonar el encendedor y dio una calada. Es duro, dijo, exhalando el humo, perder a una madre. Yo ya enterré a mis padres. Sé lo que es. Víctor no dijo nada, mirando la puerta de la morgue. No es perderla, pensó. Matarla es muy diferente. Perder es cuando es una enfermedad, un accidente, el destino, pero matar es cuando lo haces tú mismo, con tus propias manos, por tu propia voluntad. Gregorio terminó el cigarro y apagó la colilla contra la barandilla. Vamos, lo llevo a casa, dijo. Descanse. Mañana será un día difícil. Llegaron a casa de madrugada. Viernes, 7 de la mañana. Víctor recordaba, ayer, jueves por la mañana, subieron a la peña. Por la tarde, la caída. La noche en la peña con los lobos. Había pasado un día. Solo un día. Parecía una eternidad. El amanecer era gris y frío. Nubes bajas. Plomizas. Parecía que iba a llover. Víctor se bajó de la camioneta. Las piernas entumecidas. La cabeza le zumbaba. Un pitido en los oídos. Un martilleo en las sienes. Gracias, le dijo a Gregorio, cerrando la puerta. Cuídese, respondió este, bajando la ventanilla. La policía vendrá durante el día. Le harán preguntas. Es una formalidad, por supuesto. Pero bueno, ya sabe, los accidentes también se investigan. Se fue. El motor se apagó a lo lejos. Víctor se quedó en el patio de las cabañas, mirando la ampliación donde vivía su madre, vacía ahora, para siempre. Entró. La cama estaba tendida. Él mismo la había hecho ayer por la mañana. No sabía entonces que sería la última vez. La almohada tenía la hendidura de su cabeza. La forma se conservaba. En el buró, un vaso de agua a medio beber. El agua se había enturbiado, con un sedimento en el fondo. Las medicinas, las pastillas rosas, blancas y amarillas en sus blísteres, ya no eran necesarias. Víctor se sentó al borde de la cama. Los resortes crujieron. Tomó la almohada, la acercó a su cara y la olió. Olía a su madre, a medicinas, a vejez, a algo dulzón, parecido a la vainilla, el olor de su infancia. Rompió a llorar en silencio. Hundió la cara en la almohada y lloró hasta que dejó de sentir nada. Las lágrimas eran húmedas y calientes. La almohada se empapó, se volvió pesada. Se quedó así mucho tiempo, 1 hora, quizás 2. No lo sabía. Luego se levantó. Volvió a poner la almohada en su sitio. Salió y cerró la puerta de la ampliación. No podía soportar estar allí más tiempo. Andrés Peralta llegó al mediodía. El policía del pueblo. Se conocían desde niños. Habían ido juntos a la escuela. Se sentaban en el mismo salón. Andrés en el primer pupitre. Víctor en el último. Entró sin tocar. Se sentó a la mesa de la cocina. Sacó una libreta gastada de tapas negras y una pluma azul barata. Víctor, empezó, en voz baja, mirando su libreta. Cuéntame qué pasó. Con detalle. Para el informe. Víctor relató los hechos. Lentamente. Tropezando. Escogiendo las palabras con cuidado. Como si caminara sobre piedras en un pantano. Sobre el paseo a la peña. Su madre quería ver la sierra. Se lo había pedido muchas veces. Él le prometió llevarla.
Puso la silla de ruedas cerca del borde para que tuviera una mejor vista. Se alejó a fumar. Oyó el estruendo. Se dio la vuelta. La silla no estaba. ¿El freno estaba puesto?, preguntó Andrés, mientras escribía. Sí, mintió Víctor, mirando la mesa. Lo comprobé. Lo accioné 2 veces. Era una silla vieja. Tenía como 10 años. Quizás el mecanismo estaba desgastado. Quizás falló. Andrés escribía. La pluma arañaba suavemente el papel, de forma monótona. No había testigos, aclaró. Los lobos, dijo Víctor. Y la voz le tembló. 3. Una loba grande y 2 más jóvenes. Aparecieron después. Unos 3 minutos más tarde. No me dejaron bajar. Me rodearon. Me mantuvieron allí hasta que llegaron los rescatistas. Qué raro, murmuró Andrés, levantando la vista de la libreta. Los lobos suelen evitar a la gente. Mi madre los alimentaba antes, añadió Víctor rápidamente. Hace unos 10 años. Una loba parió en la cañada detrás de la casa. Mi madre le llevaba comida. Quizás se acordaba. Me reconoció. Andrés asintió. Anotó algo y cerró la libreta. La autopsia lo aclarará todo, dijo, levantándose. Si fue un accidente, así lo asentaremos. Cerraremos el caso. Mi más sentido pésame. Víctor, cuídate. Salió. La puerta se cerró suavemente. Víctor se quedó solo, sentado a la mesa, mirando la puerta. Oyó el motor del coche de Andrés arrancar y alejarse. Me creyó. Comprendió. Andrés me creyó. Todos me creerán. Accidente. Silla vieja. Freno defectuoso. Pero no sintió alivio. Solo una opresión en el pecho, pesada como una piedra. Le apretaba las costillas. Le impedía respirar. Por la tarde llamó Teresa. Su voz sonaba asustada, temblorosa. Víctor, decía, sollozando. Me dijo don Esteban lo de doña Ana María. ¿Es verdad? Es verdad, respondió Víctor secamente. Dios mío, susurró. ¿Cómo pasó? Si apenas ayer ustedes. Fue un accidente, dijo Víctor, mirando la pared. La silla se cayó de la peña. El freno no funcionó. Teresa sollozó más fuerte, llorando al teléfono. Mañana voy, dijo entre lágrimas, para ayudarte con el funeral. Hay que encargar el ataúd, las coronas. El velorio yo me encargo de todo. No te preocupes. Colgó. Víctor se quedó con el teléfono en la mano. La pantalla se apagó. En la oscuridad, el teléfono reflejaba su rostro, distorsionado, ajeno, aterrador. Todos me creerán, pensaba. El policía me creyó. Teresa me creyó. La autopsia lo confirmará. Todos me creerán. Pero la loba sabe la verdad. Ella lo vio. Esa noche no durmió. Yacía en la cama sobre la manta, mirando el techo, contando las grietas. 23-24. Se perdía y volvía a empezar. Afuera. Un lobo aulló. Lejos. En la sierra. Un sonido prolongado, lúgubre. Se extendió por el lugar, rebotando en las casas. Se detuvo. Víctor se levantó. Descalzo. Se acercó a la ventana. Las tablas del suelo estaban frías. Crujían. Descorrió la cortina. La tela era áspera, polvorienta. En el borde del patio, donde empezaba la sierra, estaba la loba, gris, grande, mirando hacia la casa. Sus ojos amarillos brillaban en la oscuridad, como 2 linternas, como 2 brasas. Víctor soltó la cortina. Se alejó de la ventana y se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared, abrazando sus rodillas. La loba había venido. Lo había encontrado. No lo había olvidado. Afuera. El aullido continuó. Largo. Acusador. Implacable. Víctor cerró los ojos. Se tapó los oídos con las manos. Soy un asesino. Susurró en la oscuridad. Maté a mi madre. Y la loba no me dejará olvidarlo. El aullido no cesó hasta el amanecer. Y cuando amaneció, Víctor seguía sentado en el suelo. Inmóvil. Vacío. La autopsia tardó 3 días. Víctor esperó los resultados como una sentencia. El lunes por la tarde, llamó a Andrés. Víctor, dijo. La necropsia lo confirmó. Múltiples fracturas por caída de gran altura. Muerte instantánea. Accidente. Víctor sujetaba el teléfono con mano temblorosa. Gracias, susurró. Puedes recoger el cuerpo. ¿Cuándo planeas el funeral? El miércoles. Supongo. Iré. Mis condolencias. Tonos. Víctor colgó.
Se sentó a la mesa y apoyó la cabeza en sus manos. Accidente, pensó. Oficialmente, nadie lo sabrá. Pero las manos le seguían temblando. El martes se le fue en trámites. La morgue, papeles, sellos, firmas. Teresa le ayudó. Llamó a la funeraria. Encargó el ataúd, las coronas. Víctor estaba a su lado, asintiendo, aceptando. La voz no le salía. Hablaba con monosílabos. Por la tarde, Teresa se fue. Víctor se quedó solo, sentado en la cocina, mirando por la ventana. Oscurecía. El viento mecía los pinos. Primera noche sin dormir. Se acostaba. Miraba el techo. Cerraba los ojos y veía la silla. Cayendo. Se despertaba en la oscuridad. El funeral fue el miércoles. La mañana amaneció gris y fría. Lloviznaba. Una lluvia fina y molesta. Teresa con un rebozo negro. Don Esteban con un traje viejo. Andrés con su uniforme. Un sacerdote del pueblo, joven, con barba. Rezaba la oración rápidamente. Víctor estaba de pie junto al ataúd, mirando el rostro de su madre. Tranquilo. La cera del maquillaje ocultaba los moretones. Las manos cruzadas sobre el pecho, como si durmiera. Perdóname, mamá, pensaba Víctor. Perdón, no quería. Simplemente ya no podía más. Pero las palabras sonaban falsas incluso en su cabeza. Bajaron el ataúd. Víctor arrojó un puñado de tierra. El golpe sobre la tapa fue sordo, definitivo. Todos se fueron yendo poco a poco. Don Esteban fue el último en irse. Le dio una palmada en el hombro a Víctor. No dijo nada. Víctor se quedó solo junto a la tumba, de pie, mirando el montículo de tierra fresca. La lluvia le mojaba la cara. El pelo. Gotas frías se le escurrían por el cuello. A lo lejos, tras la barda del cementerio, vislumbró una sombra, gris, grande. Víctor forzó la vista a través de la lluvia. Un lobo, un perro, demasiado lejos. La niebla no dejaba distinguir. Se quedó quieto un instante y se internó en el bosque. Víctor parpadeó. Se secó los ojos. No había nadie. Quizás eran las ramas meciéndose con el viento, pero un escalofrío le recorrió la espalda. La loba, pensó, e inmediatamente, tonterías. El insomnio, el estrés. Estoy viendo cosas. Jueves. Oficina del registro en el pueblo. La notaria, la licenciada Vera, extendía los documentos sobre la mesa. El terreno pasa a su nombre como único heredero, decía monótonamente. Firme aquí y aquí. Sello. Víctor firmaba. La mano le temblaba. La firma salió torcida. La licenciada estampaba los sellos. Pum, pum, pum. Círculos rojos sobre el papel. Aquí tiene, le entregó una carpeta. El certificado de derecho a la herencia. Víctor tomó la carpeta. Pesada, como si en lugar de papeles contuviera piedras. Salió a la calle y llamó a Jean. Los documentos están listos, dijo. Podemos firmar. Señor Víctor. La voz de Jean era alegre. Finalmente. Mis condolencias por lo de su madre. Llegamos mañana. Viernes por la mañana. La Suburban negra llegó a las 10. Se bajaron Jean y el señor Zhou. Desplegaron los documentos sobre la mesa. Una pila de papeles en carpetas azules. Contrato de compraventa, explicaba Jean. 20 millones de pesos. La transferencia se hará en un plazo de 3 días. Víctor leía. Las letras bailaban. No entendía el sentido. Firmó. Puso el sello. Zhou sonrió por primera vez. Un buen trato, dijo, tendiéndole la mano. Se le estrecharon. Víctor sintió la mano de Zhou cálida y seca, la suya, fría y húmeda. Tomaron té. Por una exitosa colaboración. Señor Víctor, dijo Jean, levantando su taza. Víctor asintió. Bebió el té. Caliente. Pero en su boca sentía frío. Los chinos se fueron. Víctor se quedó con el contrato en las manos. 20 millones de pesos. El precio de la vida de su madre. Lunes. Le llegó un SMS al teléfono. Se ha realizado un depósito por 20 millones de pesos MXN. Víctor miró la pantalla. Los ceros. Más dinero del que había visto en toda su vida. Llamó al banco. A la licenciada Mendoza. Los 320,000 pesos de la deuda se los transfiero ahora mismo, dijo. Muy bien. Señor Hernández, respondió ella secamente. Esperamos el pago. Transfirió el dinero, pulsando los botones del teléfono, y las cifras desaparecieron de su cuenta. Ya no había deuda. Las cabañas estaban a salvo.
Víctor se sentó a la mesa, mirando el teléfono. Soy rico, pensó. Tengo casi 20 millones. Soy libre, pero solo sentía un vacío. El lunes por la noche, un arañazo en el cristal. Víctor se giró. La loba estaba sentada fuera de la ventana, mirando hacia adentro. Largo, gritó Víctor, levantándose de un salto. Salió corriendo al porche. La loba se retiró lentamente. Se fue hacia la sierra. Se dio la vuelta y lo miró. Martes por la noche. Se repitió. Miércoles. De nuevo. Cada tarde a las 8. Víctor cerraba las cortinas. Se sentaba en la oscuridad, pero oía los arañazos de todos modos. Y el aullido, cada noche, prolongado, acusador. Jueves. Víctor no había dormido en 3 noches. Tomaba somníferos. No le hacían efecto. Bebía tequila. Se dormía 1 hora. Se despertaba por el aullido. Se miró al espejo. Los ojos rojos. Las mejillas hundidas. La barba crecida. Un rostro ajeno. Viernes por la noche. Teresa llegó con un caldo. Vio a Víctor y se asustó. Víctor, mírate nada más, susurró. Deberías ir al médico. Un médico no puede ayudarme, respondió Víctor. ¿Contra qué? ¿Contra los lobos? Me están persiguiendo. Teresa dejó la olla en el porche y se fue rápidamente. Don Esteban pasó por la tarde. Víctor, ¿qué te pasa? Enterraste a tu madre. Sigue adelante. Ahora tienes dinero. Dinero tengo, asintió Víctor. Pero no puedo vivir. ¿Por qué? La loba sabe, dijo Víctor en voz baja. Ella vio lo que hice. Don Esteban lo miró de forma extraña. Se fue sin decir nada más. Sábado por la noche. Víctor yacía en la cama. Afuera. El aullido. Se levantó. Fue a la ventana. La loba. En el borde del patio. Víctor salió al porche. ¿Qué quieres? Le gritó a la oscuridad. La maté. ¿Contenta? ¿Qué más? La loba aulló en respuesta. Largo. Doloroso. Los vecinos se asomaron por las ventanas. Víctor. ¿Qué pasa? Gritó Don Esteban. Nada, respondió Víctor. Todo en orden. La loba dio media vuelta y se internó en la sierra. Víctor regresó a la casa. Se sentó en el suelo. Abrazó sus rodillas. No me perdonará. Comprendió. Nunca me perdonará. Me perseguirá hasta el final. Rompió a llorar. En silencio. Sin sonido. 20 millones en la cuenta y ni una pizca de felicidad. Había pasado una semana desde el funeral. 7 días. Víctor contaba cada hora. Lunes. Martes. Miércoles. Jueves. Viernes. No durmió ni una sola noche. Era la 5ª noche consecutiva de insomnio. Se acostaba en la cama. Cerraba los ojos e inmediatamente veía la silla de ruedas tambaleándose en el borde. Cayendo. El estruendo del metal contra la roca. Una y otra vez. En un bucle. Como una película atascada. Se levantaba de un salto, bañado en sudor frío. Corría hacia la ventana. Miraba el patio vacío. Silencioso. Solo el viento entre los pinos. Pero dentro de su cabeza resonaba el aullido. La acusación. La voz de su madre. Tomaba somníferos. 4 pastillas en lugar de 2. Y las pasaba con tequila para asegurarse de que funcionaran. Se dormía durante 1 hora y se despertaba gritando. Su madre estaba de pie junto a la cama, mirándolo, señalando la puerta, sus ojos abiertos, vivos, acusadores. Parpadeaba. Y no había nadie. Una alucinación. Víctor sabía que era una alucinación. Insomnio más alcohol más culpa. Pero saberlo no ayudaba. Seguía viéndola. Jueves por la mañana. Víctor se acercó al espejo. Se miró largamente el reflejo. No se reconoció. Los ojos rojos, hundidos, como los de un drogadicto. Ojeras negras que le llegaban hasta los pómulos. Las mejillas hundidas. La barba canosa. Desigual. Las manos le temblaban constantemente. Un temblor fino que no se detenía. Me estoy volviendo loco. Comprendió. Jueves por la noche. Víctor estaba sentado en la cocina, contando el dinero mentalmente. 20 millones de pesos. Menos 320,000 de la deuda saldada. Menos el 30% de impuestos. Quedaban casi 14 millones limpios. Con ese dinero podría vivir unos 20 años. Viajar. Ser libre. Pero por dentro solo había vacío. Frío. Como el hielo. Un arañazo en el cristal. Víctor se giró bruscamente. Miró la ventana. Nada. La cortina estaba corrida.
El arañazo se repitió, como si unas uñas rasparan el vidrio. O una rama. Se acercó. Descorrió la cortina de golpe. La ventana estaba vacía. No había nadie. Solo la rama de un pino se mecía cerca. El viento la golpeaba contra el cristal. Arañaba el vidrio con cada ráfaga. Una rama, comprendió Víctor. Solo una rama. No es la loba. Me lo estoy imaginando. Pero el corazón le latía tan rápido que parecía que se le iba a salir del pecho. Se quedó mirando la ventana un minuto más. Luego se alejó. Se sirvió un vaso de tequila y se lo bebió de un trago. Le quemó la garganta. Afuera. El viento arreció. La rama arañaba con más fuerza. Rítmicamente. Monótonamente. Víctor se tapó los oídos con las manos. Pero el sonido se filtraba de todos modos. O estaba en su cabeza. No podía distinguirlo. Viernes. La segunda semana sin dormir bien. Víctor se despertó en el suelo de la cocina. No recordaba cómo había llegado allí. A su lado, una botella vacía. La tapa yacía junto a la pata de la mesa. Se levantó. Le dolía la cabeza. Tenía náuseas. Apenas llegó al fregadero antes de vomitar. Salió al porche a tomar aire. El sol le daba en los ojos. Insoportablemente brillante. Se cubrió con la mano. En el porche había huellas. De patas grandes. Víctor se agachó y las examinó. De perro. De lobo. El perro de don Esteban deambulaba por las noches. O un lobo que bajó de la sierra. La loba. Le susurró una voz en la cabeza. Tonterías. Se respondió Víctor en voz alta. ¿Es un perro o un zorro? Solo son huellas. No es la loba que viene a juzgarme. Pero le temblaban las manos al levantarse. Viernes por la noche. Víctor estaba sentado a la mesa. Delante de él, una botella de tequila. Si bebo, pensó, volveré a tener pesadillas. La veré a ella, a mi madre, cayendo, a la loba, todo eso. Pero si no bebo, seguro que no duermo. Y el aullido en mi cabeza no cesará. Abrió la botella y bebió directamente de ella. Rápidamente. La mitad en 10 minutos. Se tumbó en la cama y cerró los ojos. La habitación empezó a dar vueltas y se quedó dormido. Se despertó por el frío. Abrió los ojos. La loba estaba junto a su cama. Enorme, gris, mirándolo desde arriba. Víctor gritó. Se arrastró hacia la pared y cerró los ojos con fuerza. Vete. No eres real. No estás aquí. Abrió los ojos. La loba no estaba. La habitación estaba vacía. Pero el corazón le latía tanto que le dolía el pecho. Se levantó. Las piernas le flaqueaban. Fue a la ampliación, donde vivía su madre. No sabía por qué. Simplemente sus pies lo llevaron. Encendió la luz. El cuarto vacío. La cama tendida. Polvo en el buró. Se acercó a la cama. En la almohada. Una hendidura. Vieja. De hacía tiempo. Pero por alguna razón le pareció que estaba tibia. La tocó. Fría. Por supuesto que estaba fría. Hacía una semana que no había nadie. Se dio la vuelta. En un rincón, una sombra. Una silueta de mujer. Mamá, susurró Víctor. Y la voz se le quebró. La silueta dio un paso adelante. Hacia la luz de la lámpara. Era su madre. De pie. El rostro pálido. Ceroso. Moretones en el cuello. Las manos cruzadas sobre el pecho. Mirándolo. Mamá. Perdóname, exhaló Víctor. Cayendo de rodillas. Perdón. No quería. Simplemente ya no podía más. Estaba cansado. Me rompí. Su madre. En silencio. Levantó una mano y señaló la puerta con el dedo. Lenta. Claramente. Víctor cerró los ojos con fuerza y rompió a llorar. Cuando los abrió, no había nadie. La habitación vacía. Silencio. Víctor lo comprendía. Pero la comprensión no ayudaba. Sábado por la mañana. Víctor se despertó en el suelo de la ampliación. Hacía frío. Tenía las piernas entumecidas. Le dolía todo el cuerpo. Se levantó. Se lavó la cara con agua fría y se miró al espejo. Un par de días más y acabaré en un psiquiátrico. Pensó con lucidez. No lo soportaré. Me volveré loco del todo o me mataré. Se vistió. Salió y se dirigió al cementerio. 2 kilómetros a pie. Se tambaleaba. Se agarraba a las cercas. La gente lo miraba con recelo. Se apartaba a su paso. El cementerio estaba vacío. Sábado por la mañana. No había nadie. Víctor se acercó a la tumba de su madre. El montículo se había hundido. La cruz estaba torcida.
La enderezó y se sentó en una banca. Mamá, dijo en voz alta, ya no puedo más. No puedo seguir así. Tengo el dinero, casi 14 millones, pero no tengo paz. No tengo sueño. No tengo vida. Guardó silencio, escuchando la quietud. Me estoy volviendo loco. Te veo por las noches. Veo a la loba. Oigo el aullido. Sé que son alucinaciones, pero no paran. Las lágrimas brotaron solas. Voy a contarlo todo, susurró. A Andrés. A la policía. A todos. Que me encierren. Que me juzguen. Es la única forma en que podré seguir viviendo. La única forma de que el aullido se detenga. Un ruido repentino detrás de él. Se giró. En el sendero había un perro. Grande. Gris. El de don Esteban. Seguramente. Estaba parado. Mirando. Víctor lo observó. El perro se quedó quieto un momento y se fue hacia el bosque. Un perro. Comprendió Víctor. Solo un perro. No es la loba. Veo lobos por todas partes porque me carcome la culpa. Pero la decisión estaba tomada. Se levantó. Fue a casa. Buscó su teléfono y marcó el número de Andrés. Tonos largos. Diga, respondió el policía. Víctor guardó silencio, respirando con dificultad. Andrés, dijo finalmente, tengo que confesar lo que pasó en la peña. Te mentí. Yo la maté. Empujé la silla de ruedas a propósito. Por el dinero. Una larga pausa. Ven, dijo Andrés en voz baja. Ahora mismo. Te espero. Víctor colgó. Por primera vez en 2 semanas. El aullido en su cabeza cesó. Silencio. Un silencio real. Las alucinaciones se desvanecieron. Su madre desapareció. La loba desapareció. Solo quedó la verdad. Y con la verdad se podía vivir. Incluso en la cárcel. La comandancia olía a papeles viejos y a café soluble. Víctor estaba sentado en una silla de madera, con las manos temblorosas sobre las rodillas. Andrés estaba sentado enfrente. Sacó su libreta, una pluma, y miró a Víctor durante un largo rato, en silencio. Habla. Víctor, dijo finalmente. Víctor empezó, sobre la deuda de 320,000, sobre los chinos y los 20 millones, sobre la negativa de mi madre a vender. La voz le temblaba, las palabras se atropellaban, sobre la peña, sobre cómo quité el freno, cómo empujé la silla. La empujaste a propósito, aclaró Andrés. Sí, respondió Víctor, mirando al suelo. Quería que muriera para quedarme con la tierra, para poder venderla. Andrés cerró la libreta. Se levantó y sacó su teléfono. Espera aquí, dijo. Voy a llamar al Ministerio Público. Víctor asintió. Empieza. Pensó. El fin de mi libertad, pero el principio de mi paz. La agente del Ministerio Público llegó 1 hora después. Marina Solís. Una mujer de unos 40 años. Traje sastre. El pelo recogido en un moño. Se sentó enfrente. Abrió su laptop y encendió una grabadora. Cuéntemelo todo con detalle, dijo. El motivo, la planificación, la ejecución. Víctor relató los 6 años de cuidados. El cansancio que se convirtió en odio. La idea que se le metió en la cabeza y no lo dejó en paz. Solís tecleaba rápidamente, sin mirar el teclado. ¿La víctima se resistió? No, respondió Víctor. No podía. Estaba paralizada. ¿Era consciente de que estaba cometiendo un homicidio? Sí, era consciente. Solís se detuvo. Miró a Víctor. ¿Entiende que esto es homicidio calificado? Artículo 320 del Código Penal Federal. Homicidio por motivos de lucro. De 30 a 60 años de prisión. Entiendo, asintió Víctor. Imprimió el acta. Víctor la firmó. La mano le temblaba. La firma salió torcida. Lo llevaron a una celda en los separos. Una litera de metal. Rejas en la ventana. Víctor se acostó y cerró los ojos. Por primera vez en 2 semanas. Se durmió. Sin aullidos. Sin pesadillas. Simplemente se durmió. La investigación duró 1 mes. Llevaron a Víctor a la peña para la reconstrucción de hechos. Los peritos tomaron medidas. Fotografiaron las marcas de la silla de ruedas cerca del precipicio. Exhumaron el cuerpo de su madre. Revisaron las lesiones. Confirmaron que las fracturas eran consistentes con la caída. Interrogaron a los rescatistas. Gregorio declaró. Víctor se comportaba con calma, relató. Dijo que fue un accidente. No noté que estuviera nervioso. ¿Un mentiroso profesional? Preguntó Solís. No, negó Gregorio con la cabeza. Simplemente un hombre en shock. Eso fue lo que pensé.
Llamaron a Teresa. Se desquitaba con ella, dijo. Llorando. Le gritaba. Vi que tenía moretones. Pero nunca pensé que llegaría a esto. Interrogaron a Dan Esteban. Estaba agotado, dijo en voz baja. Destrozado. 6 años sin vida. Pero matarla, nunca lo pensé. Solís formuló la acusación. Homicidio calificado por motivos de lucro. Agravante. Víctima en estado de indefensión. A Víctor lo trasladaron al penal estatal. Una celda para 8 personas. Literas. Una letrina en la esquina. Una ventana cerca del techo. Se pasaba el día acostado en su litera, mirando el techo de hormigón. Dormía bien, sin aullidos. La loba no lo visitaba en el penal. Ella lo sabe, pensaba Víctor. Confesé. Consiguió lo que quería. El juicio se fijó para 2 meses después. La sala de audiencias. 20 filas de bancas. El estrado del juez en alto. La jueza, Olga Benavides, leía la acusación. Homicidio. Motivo de lucro. Estado de indefensión de la víctima. Víctor Manuel Hernández García. ¿Acepta su culpabilidad? Sí, la acepto, respondió Víctor. De pie. ¿Qué puede decir en su defensa? Víctor guardó silencio. ¿Puedo? Preguntó. La jueza asintió. Cuidé de mi madre durante 6 años, empezó. Sin descanso, sin vida. Le cambiaba los pañales. La alimentaba. La giraba en la cama. La voz se le quebró. Yo la amaba, continuó, llorando, pero odiaba mi vida. Cada día, cada noche, durante 6 años. Las lágrimas corrían. No se las secaba. Me quebré, susurró. Simplemente me quebré. Vi una salida. El dinero. La libertad. Y elegí eso en lugar de a mi madre. Sollozó. No pido clemencia, dijo. Más alto. Soy un asesino. Merezco un castigo. Solo quiero que entiendan. No nací siendo un monstruo. Me convertí en uno. Se sentó y se cubrió la cara con las manos. La sala estaba en silencio. La jueza tomaba notas. La deliberación duró 2 horas. La jueza regresó y leyó la sentencia. De pie. Se le declara culpable de homicidio calificado por motivos de lucro, pronunció. Agravante. Estado de indefensión de la víctima. Circunstancia agravante, la codicia. Víctor escuchaba. Las manos esposadas a la espalda. Circunstancias atenuantes, confesión. Arrepentimiento. El largo periodo de cuidado de la víctima antes del homicidio. Circunstancias vitales difíciles. Una pausa. Se le condena a 25 años de prisión. 25 años. Víctor esperaba más. 25. Asintió. Se lo llevaron. Una semana después. El traslado. El furgón policial. Víctor miraba por la ventanilla. La sierra pasaba a su lado. Pinos, peñas, ríos. Se despedía de su tierra. La penitenciaría estaba a 300 kilómetros. Un penal de máxima seguridad. Un dormitorio para 40 reclusos. Rejas. Torres de vigilancia. Alambre de púas. A Víctor lo asignaron al taller de costura. Cosía uniformes 8 horas al día. La máquina traqueteaba monótonamente. Hablaba poco. Los otros reclusos le preguntaban, ¿por qué caíste? Por mi madre. Respondía secamente. No preguntaban más. Entendían que era un delito grave. Dormía bien. Sin aullidos. Sin pesadillas. Un mes después, durante la hora de patio, estaba de pie junto a la cerca. Alambre de púas en 3 hileras. Detrás. El bosque. Miró una colina a lo lejos. En la cima había una silueta. Grande. Cuadrúpeda. Un lobo. Un perro. Demasiado lejos. La silueta se quedó quieta un momento. Dio media vuelta y desapareció tras la colina. Víctor miró durante un largo rato y sonrió débilmente. La loba está comprobando. Pensó, asegurándose de que estoy pagando. Pasaron 3 años. Víctor estaba sentado en el dormitorio por la tarde, mirando el bosque a través de las rejas. Pensaba en la loba. Apareció en la peña. Testigo del asesinato. Lo persiguió en casa. No lo dejó olvidar. Fue al cementerio. Exigió una confesión. Después de la confesión, desapareció. Víctor comprendió. No buscaba venganza. Exigía justicia. El animal resultó ser más íntegro que el hombre. Su madre había salvado a la loba 10 años atrás. La loba le devolvió el favor. No permitió que su hijo eludiera su responsabilidad. Víctor cerró los ojos. Por primera vez en años. El aullido no se oía.
La loba había conseguido lo que quería. El asesino estaba castigado. Se había hecho justicia. Gracias. Mamá, susurró. Perdóname. Y gracias por no dejarme olvidar. Afuera. El viento aulló. Sonaba como un lobo. Víctor escuchó y sonrió. Era solo el viento. La loba ya no era necesaria. Él mismo no lo olvidaría. Nunca.